Pues ahorita estamos ya a unos minutos de la entrega del proyecto de presupuesto. ¿Qué esperan ustedes? Primero como PRD y después del bloque que ya han anticipado que tienen su proyecto alterno. ¿En qué consiste? Bueno, pues nosotros esperaremos a revisar lo que viene. Creo que será un proyecto inercial, ¿no? Parecido al del año pasado, con asignaciones en ese sentido. Y entonces nosotros dentro de 8 o 10 días, pasando el puente, presentaremos ya el presupuesto alterno. Hemos estado trabajando en él para que haya reasignación de recursos. Los recursos no se multiplican, pero sí pueden reasignarse. Y lo que pretendemos, aún sabiendo que lo pudieran votar con una mayoría simple, es que la ciudadanía pueda contrastar dos posibilidades de presupuesto, y por eso es que vamos a presentar un presupuesto completo alterno, muy distinto a lo que se ha presentado en este gobierno, en lo que va de este gobierno, que haremos con mucha responsabilidad, pues para que la gente esté enterada lo que estamos votando y no se vote solamente sobre un documento, sino se discuta sobre dos documentos que se pueden confrontar. Se sabe que los proyectos insignia del presidente López Obrador traen una buena cantidad de dinero de este presupuesto del 2022. ¿Ustedes se pronunciarían por reducirlo o que lo van a dejar tal cual? Pues lo primero que habría que revisar es los sobrecostos. De por sí ya el Tren Maya es la principal erogación, no de infraestructura, sino de todo el país. Pero se ha elevado en más de un 100%. Lo primero que hay que revisar es por qué estas obras faraónicas se están disparando tanto en sus costos, y por supuesto que eso es lo que hay que revisar. Habría que revisar si la gente prefiere que se avance con el Tren Maya o que haya vacunas suficientes y medicamento en los hospitales, y eso es justamente lo que nosotros estamos revisando y proponiendo. Diputado, ¿espera usted que haya ánimo de la bancada mayoritaria o la primera minoría de Morena de platicar con ustedes para sacar adelante este presupuesto, o van a querer aplastarlos con esta mayoría? Bueno, pues hemos visto en las 2 sesiones que llevamos que no están muy abiertos al diálogo. Yo espero que en materia de presupuesto, que ya es algo que requiere una mayor discusión, un mayor análisis, estén de oídos abiertos para poder discutir estas cuestiones, porque pues esta idea de que el Ejecutivo envíe y el Legislativo solamente apruebe sin modificaciones no es el espíritu del Legislativo, de la Cámara de Diputados, que representa al país, y si bien ellos tienen una mayoría, no lo tienen todo. Nosotros hemos estado proponiendo reservas, incluso ayer que votamos a favor de la revocación de mandato en lo general, pues reservas que podrían perfeccionar las leyes que estamos votando, y por lo tanto creo que Morena y su bloque deberían estar más abiertos a que haya una discusión, un debate y las modificaciones que sean necesarias para las mejores leyes salgan de aquí de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se ha convertido en una ventanilla de trámites, una oficialidad de parte, porque pues lo reciben tal cual y así lo regresan sin escuchar a la oposición. Pues a mí me parece que en la 64 legislatura sí, espero que en la 65 legislatura no sea así. Votamos en contra en la parte del juicio de procedencia, porque bueno, no había siquiera dictamen. Votamos a favor la ley reglamentaria porque nos mandataba el tribunal, y eso habla de que el bloque opositor de Va por México pues no está tampoco a ir en contra de todo lo que proponga el Ejecutivo Morena. Ojalá ellos también estén en la misma disposición, que lo que venga de parte del bloque opositor pueda ser tomado en cuenta. Coordinador, quisiera preguntarle, el proyecto se presenta por parte de Va por México, y ¿cuáles son los principales cambios? Porque ayer pues el coordinador hablaba de que el presupuesto como viene, pues habla de 400,000 millones aproximadamente para programas sociales, que es pues la prioridad de este gobierno de la 4T. Para ustedes, ¿qué es lo más significativo que tendría su presupuesto en particular de redireccionar o de dedicar fondos a qué áreas? Nosotros creemos que hay que destinar menos recursos a obras faraónicas y regresar a algunos programas que fueron suspendidos. Por poner solo un ejemplo, hay que destinar y revisar la aplicación en materia de estancias infantiles, hay que revisar que haya medicinas para los niños con cáncer en todos los hospitales del país, y creemos que apoyos distintos al Sembrando Vida para el campo productivo, como era el Procampo, deben regresar, que son apoyos para la
reactivación. Nosotros estamos planteando un programa de reactivación económica para MIPYMES que no han sido apoyadas después de la pandemia y que tienen contratados al 80% de los trabajadores de este país. Ahí nos parece que está la reactivación económica y no solo en el asistencialismo. ¿Se intentaría sumar a MC a que apoye también este presupuesto de oposición? Pues si ellos están dispuestos, nosotros gustosos aceptaríamos que nos acompañen en una situación como esta. Han votado con el bloque opositor, lo cual yo celebro. Diputado, para preguntarle, ¿votaron a favor de revocación de mandato en lo general? Presentaron reservas, todas fueron rechazadas, específicamente en el tema de la pregunta. ¿Descartan presentar acción de inconstitucionalidad? No, por supuesto que no descartamos, lo estamos analizando, es muy probable que lo hagamos, ¿no? Votamos a favor por dos cuestiones. Una, porque desde el bloque opositor estamos a favor de los mecanismos de participación de democracia directa. Ese es el sentido constitucional de la norma que ayer se reglamentaba. Y votamos todas las reservas porque había muchos faltantes en esta parte que tiene que ver no solo con la pregunta, que quedó ambigua, sino también en la parte de que no está clara la parte de los recursos que hacen falta, ¿no? Me parece que Morena y sus aliados temieron que la gente viera lo que cuesta hacer una consulta de revocación de mandato, cerca de 4,000 millones de pesos, y quizá entonces la gente se pregunte por qué no esos 4,000 o 3,500, como dijeron algunos ayer, esos 3,500 millones de pesos no se aplican en áreas mucho más sensibles para la gente, que le ayudarían mucho más que una revocación de mandato. Lo que yo creo es que la revocación de mandato es una herramienta que llegó para quedarse, pero Morena la ve como una herramienta que solo se utilizaría en una ocasión, y por eso las reservas y por eso votamos en contra al final, porque ninguna de estas fue aceptada. El presidente debiera decirle a los mexicanos, hacer una consulta para preguntar si quiere que se sigan destinando estos recursos a sus obras faraónicas o que vayan destinados a medicamentos y vacunas. No podemos estar haciendo consultas con todas estas cuestiones, eso es obvio lo que la gente contestará. Yo creo que las consultas deben realizarse en temas realmente trascendentales donde haya una diferencia de opinión en la ciudadanía. No es este el caso, la gente contestaría pues que obviamente prefiere que haya medicinas y que haya apoyos en vez de las obras faraónicas. No estaría en esa lógica yo, porque entonces se desvirtúa el espíritu de la participación directa, democrática en este tipo de consultas. Coordinador, aprovechando que tocó el tema del INE, a mí me gustaría preguntarle qué opinión le merece esta propuesta de Morena para evaluar a los consejeros del INE. Parece que pues ya entraron en una confrontación directa Nacho Mier y Lorenzo Córdoba. Ayer incluso el coordinador de Morena le exige su renuncia porque Lorenzo dijo que la Cámara de Diputados pues no tiene, digamos, la capacidad para criticar al INE. Bueno, yo no entraré en esa confrontación, lo que reiteraré es que la autonomía del INE es un logro y un avance democrático de nuestro país que no es producto de un gobierno o de un partido, sino de los pesos y contrapesos que en el avance democrático fuimos teniendo todos los partidos. Yo no comparto la descalificación del árbitro, del órgano autónomo, tampoco comparto su debilitamiento, ¿no? Y por supuesto no comparto con el coordinador Mier esta idea de exigirle desde el legislativo su renuncia al presidente de un órgano autónomo, porque entonces todos los poderes de la Unión, el legislativo, el judicial, como se dijo hace días que renuncian también todos los magistrados de la Sala Superior y ahora también de los órganos autónomos, estarían bajo la voluntad de un solo hombre, en este caso el presidente de la República. Yo no comparto esos comentarios. ¿Ve con buenos ojos el hecho de que se evalúe a los consejeros? Bueno, yo creo que un órgano autónomo necesita tener sus propias reglas de operación, si no, no sería un órgano autónomo. El propio INE debería ver cuál es la evaluación que hace sobre sus integrantes. En esta legislatura tendremos el nombramiento de 4 y por lo tanto yo lo que creo es que debemos revisar cómo podemos tener un mejor árbitro, pero no se tiene un mejor árbitro denostándolo un día sí y otro también. Pero podría correr la misma suerte que otras propuestas que está enviando el presidente de que la planadora no se necesita para el tema electoral sí necesitaríamos una reforma constitucional en la que el tercio que tiene Va por México pesaría de manera importante. Yo supongo que han iniciado con estas reformas, leyes reglamentarias, leyes secundarias que no requerían
la mayoría calificada para poderlas procesar, pero en la mayoría calificada sí vamos a tener que discutir y modificar algunas cosas si es que quieren que los acompañemos en estas modificaciones. Pero no estarían por apoyar la reforma político-electoral de Morena así en los términos que ellos la plantean. Pues primero tendríamos que conocerla, pero si la reforma que plantean es desaparecer al INE o quitarle su autonomía, no estaríamos en Va por México por acompañarla. ¿El presupuesto es reducirle el presupuesto a las megaobras o cancelarla? No, yo creo que habría que reducirla, sería cometer el mismo error que se cometió al inicio del sexenio, echando a la basura todo lo invertido en el aeropuerto que ya se estaba construyendo. Yo creo que hay que revisar por qué están encareciéndose tanto, las mismas pues tendrán que continuarse, ya se ha invertido una cantidad de recursos importante, pero no deben ser la prioridad del gasto público. Hoy, con la pandemia económica que tenemos en el país derivado de la pandemia en salud, hay muchas más prioridades y muchas más carencias de la gente que deberían ser la prioridad del presupuesto y no estas mega obras que pues primero no se terminarán pronto y segundo no veo cómo reactiven económicamente la vida de todos los mexicanos. Sobre este tema hay quejas de los trabajadores, los militares que están en el aeropuerto Felipe Ángeles, que les están quitando dinero para apoyar la construcción de la obra, y dice el presidente que está bien, que porque están colaborando para este nuevo aeropuerto. ¿Quién debiera investigar ahí? ¿La función pública, fiscalía? Pues las instancias adecuadas para ello. Yo desconozco estas quejas que ha habido, lo que sé pues es que hay obras en las que se gasta muchísimo recurso, con asignaciones directas que han elevado su precio con mucho sobreprecio y que requiere este presupuesto por la coyuntura que está viviendo el país una profunda revisión, y hoy que llegue pues es lo que haremos, revisarlo a profundidad.